Hola a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión. Mi nombre es Diego Araiza, yo soy cardiólogo mexicano, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología y el tema que estamos por presentar ahora es un tema de lo más importante e interesante para el manejo de las emergencias cardiovasculares, que es el grupo de pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Para ese propósito, quisiera presentar un caso clínico, que siempre es una muy buena forma de comenzar a hablar de un tema. Este es un hombre de 52 años que tiene dos antecedentes particulares, el uso de tabaco y de antecedente de colesterol alto. Él acude con nosotros al departamento de emergencias por presentar dolor torácico desde hace 4 horas, que refiere como centro torácico. Sus signos vitales al momento de la evaluación en triage son los que ustedes ven en pantalla. Tiene una frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto, una presión arterial normal, la temperatura es normal, la oxigenación es normal y respira algo rápidamente en el examen físico sin mayores anomalías, a excepción de presentar diaforesis y ansiedad marcada y estertores sucrepitantes pivasales, lo cual parece y nos levanta la sospecha de una forma aguda de insuficiencia cardíaca. En este paciente vemos este electrocardiograma que ustedes pueden ver a la derecha, que vemos en ritmo sinusal y en donde tal vez destaca la presencia de esta inversión de la onda T, que va desde B4, B5, B6 y se extiende hasta la cara lateral alta, B1 y ABL. Por lo demás, no vemos un franco supraesnivel del ST. Puede ser que una tendencia ligera a un infraesnivel del ST en las derivadas laterales bajas, B5 y B6. Algunas preguntas que deberían venir a la mente de todos los que estamos atendiendo a este grupo de pacientes son las que ustedes ven en pantalla. ¿Qué harían con este paciente? ¿Le darían una carga de ácido acetilsalicílico? ¿Le darían clopidogrel u otros antitrombóticos? ¿Esperarían a estos tratamientos hasta el momento de hacer troponina cardíaca o algún otro biomarcador? ¿Harían un cateterismo cardíaco? Y si el cateterismo cardíaco demuestra una, dos o más lesiones con diferentes características, ¿cómo sugerirían a su grupo, ya sea de intervencionismo o cirugía cardíaca, proceder a la revascularización? Y precisamente estas son las preguntas que trataré de contestar en los siguientes 10 o 15 minutos en esta presentación de una forma muy resumida y muy actualizada. Entonces, vean ustedes, yo tengo entendido que durante este curso se hablará a profundidad de los síndromes isquémicos coronarios agudos, pero nunca es un mal momento para repetir esta nomenclatura que utilizamos a nivel internacional, que es utilizar la elevación del segmento ST como la piedra pivotal que nos clasifica a los pacientes con síndromes coronarios agudos en dos grandes grupos. Aquellos sin elevación del segmento ST y motivo de la charla actual, y aquellos con elevación del segmento ST, motivo de una charla diferente. Ven ustedes entonces a la izquierda que los pacientes que se presentan en el grupo de síndromes isquémicos coronarios agudos sin elevación del segmento ST podrían tener una de dos entidades en función de la negatividad para la primera y positividad para la segunda troponina cardíaca. Los pacientes que tienen una angina inestable son aquellos que presentan sin elevación del segmento ST y con troponinas cardíacas negativas, demostrándose entonces únicamente un proceso de isquemia en el reposo que por supuesto lleva a los cambios electrocardiográficos y a la sintomatología. Por el contrario, los pacientes con un infarto agudo sin elevación del segmento ST presentarán un incremento y posterior y subsecuente descenso en las concentraciones de troponina cardíaca, idealmente de alta sensibilidad, por arriba del 99 percentil, lo cual será compatible con un proceso de necrosis cardíaca. Es de gran relevancia para mí exponer que los pacientes con un síndrome isquémico coronario agudo, con elevación del ST y sin elevación del ST, padecen el mismo continuo de la enfermedad. Y en esto se hace mucho énfasis en las últimas guías de práctica clínica 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología. Esto es, todos están enfermos de aterosclerosis. La mayoría de ellos tendrán una enfermedad en donde el flujo coronario habrá reducido significativamente. La mayoría de ellos tendrán trombo en las coronarias. Pero los pacientes que tienen un síndrome isquémico sin elevación del segmento ST tendrán diferentes magnitudes del bloqueo de las coronarias, algunos muy graves por una placa muy estenótica, algunos no tan graves, pero agudizados por la presencia de un trombo y en lo general una mayor extensión de enfermedad. Por el contrario, los pacientes que tienen elevación del ST, la inmensa mayoría presenta una oclusión total epicárdica aguda por trombosis coronaria. Esta diferencia en cuanto a presentación y cambios electrocardiográficos es pivotal, porque a pesar de que existe este continuo, en donde tal vez los pacientes con angina inestable sean los menos graves y tal vez los pacientes que tienen ST elevado sean los más graves, tendiendo al infarto sin elevación en el centro,
Es importante reconocer que esto puede avanzar dinámicamente y los pacientes que se presentan con un síndrome sin elevación de tipo angina inestable podrían rápidamente progresar a un infarto con elevación con un cierre epicárdico total en los siguientes minutos, horas o días. Hay que entender entonces que el síndrome coronario agudo es un espectro que puede cambiar dinámicamente y que por tanto las decisiones que tomemos tienen que ir al seguimiento del paciente. Entonces, sin que este sea el objetivo principal, los pacientes con síndrome coronario agudo que presentan una elevación del ST, y son motivo de una charla diferente, tienen un objetivo principal que es la reperfusión, ya sea con la aplicación de una lisis sistémica o una angioplastía primaria lo más pronto posible. Pero los objetivos del grupo de pacientes de nuestro interés en esta sesión son un tanto diferentes. Inicialmente, la correcta denominación con troponinas cardíacas de una angina inestable o un infarto agudo sin elevación del ST, el proveer el tratamiento antiisquémico ideal, en donde se obtenga una reducción de eventos isquémicos, pero no se lleve a un evento sangrado, estratificar el riesgo del paciente en función de su riesgo isquémico, su presentación hemodinámica y su riesgo de sangrado. En lo general, trasladar a este paciente a un centro en donde se le pueda hacer un cateterismo cardíaco y durante el internamiento proceder a hacer la mejor revascularización según la anatomía coronaria y una multitud de otros factores. Vamos a avanzar entonces ya únicamente en este grupo de pacientes. ¿Cómo se presenta el electrocardiograma? Es de gran importancia para mí presentarles que aún en casos con una gran extensión de la enfermedad, 30% de las veces, el electrocardiograma del síndrome isquémico sin elevación del ST puede ser completamente normal. En ocasiones los pacientes pueden tener cambios electrocardiográficos que solo suceden en los eventos de dolor de pecho, en los episodios de angina. Y por tanto es de gran significado para mí entender que hay que ir más allá del electro, midiendo troponinas cardíacas como lo veremos a continuación, calculando algunos puntajes como puede ser el puntaje HART y haciendo en algunos casos un estudio anatómico con un electro normal. Un electro normal no significa la ausencia de infarto y un electro normal no significa la no necesidad de estudiar la anatomía coronaria. Esto es de gran importancia para todos nosotros. Cuando el electrocardiograma tiene cambios, esto sucede en el 70% de las veces, estos cambios pueden ser mayoritariamente de tres tipos. Un infradesnivel del segmento ST, tal vez en cuanto a riesgo, el que implica un mayor riesgo, anomalías de la onda T, como podemos ver en pantalla, e incluso la presencia de nuevas ondas Q o las combinaciones anteriores. Ahora, reconociendo que los pacientes con síndrome isquémico sin elevación del ST podrían no tener cambios electrocardiográficos, es muy importante reconocer este algoritmo en donde nosotros, en pacientes que no se encuentran colapsados hemodinámicamente o que tengan algunos criterios llamados criterios de muy alto riesgo que veremos a continuación, nosotros procedemos a hacer esto que se llama el algoritmo de secuencia rápida de troponina cardíaca a la hora 0 y a la hora 1 o a la hora 0 y a la hora 2. ¿Por qué? Porque habrá pacientes con eventos cortos de dolor de pecho que se presenten con electrocardiogramas normales, en donde no tendremos herramientas para concluyentemente denominarlos una angina inestable o un síndrome isquémico sin elevación del ST de tipo infarto sin elevación. Y por tanto, el uso de biomarcadores, particularmente en pacientes que se presentan tempranamente, podría, según los resultados iniciales, llevarnos a tres diferentes pasos subsecuentes. En los pacientes con concentraciones muy bajas y dinámicamente estáticas de troponina cardíaca en algoritmos 0 a 1 o 0 a 2, nosotros podríamos de una forma bastante certera excluir la posibilidad de un síndrome isquémico coronario agudo. En pacientes con concentraciones iniciales muy altas de troponina cardíaca o en donde vemos un delta significativo, en donde las troponinas aumenten su concentración en su relación 0 a 1 o 0 a 2, nosotros podríamos meter al paciente al diagnóstico infarto sin elevación del ST. Y tenemos este grupo de pacientes en donde los resultados no terminan de ser concluyentes y podríamos ver que la troponina cardíaca sea inicialmente positiva, pero no tanto, o tengamos algunos incrementos no tan claros. Estos pacientes vale la pena que sean observados y que se hagan estudios aditivos en el departamento de urgencias o en áreas de hospitalización. Les planteaba los objetivos de los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo. Uno de ellos es estratificar el riesgo y para eso tenemos diferentes herramientas. En estos pacientes, cuando ya tenemos las concentraciones de troponina cardíaca, vale la pena calcular dos tipos de puntajes, el puntaje Grace y el puntaje TIMI, que nos permiten, tomando variables como mortalidad, perdóneme, como edad, frecuencia cardíaca, presión sistólica, clase Killip, etcétera,
Y también para el puntaje TIMI, la edad, la presencia de factores o de estenosis preexistente en las coronarias, elevación del FT, etcétera, podríamos nosotros estratificar el riesgo de estos pacientes para tratar de estimar su mortalidad. Vean, por ejemplo, el puntaje Grace. Cuando ya excedemos los puntajes de 140, claramente tenemos un pico de mortalidad que es bastante visible en esta gráfica. E igualmente, cuando nuestro puntaje TIMI excede los 4 puntos, los pacientes presentan tasas de mortalidad mayor al 20%. A su vez, las guías de práctica clínica actuales se basan en esta serie de diferentes criterios que nos han señalado qué pacientes tendrían que ir a una angiografía coronaria temprana y qué pacientes tienen que ir a una angiografía coronaria urgente. Voy a hablar primero de la angiografía coronaria temprana, pacientes que tienen incremento en troponina, pacientes que presentan cambios dinámicos en el segmento ST y pacientes que tienen un grade mayor a 140. Los estudios han sido muy claros en que una angiografía coronaria temprana, menos de 24 horas desde el diagnóstico, mejora los resultados en pacientes que, por el contrario, tienen muy alto riesgo, como choque cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, dolor torácico incesante y recurrente o cambios electrocardiográficos agudos. Todos estos pacientes son considerados de muy alto riesgo y, por tanto, deberíamos de tomar esto como una angioplastía primaria, un equivalente, y hacer la angiografía coronaria y posiblemente la intervención, idealmente en un periodo de menos de 2 a 3 horas. El resto de los pacientes podrían ir a un cateterismo cardíaco de una forma menos urgente. Y vean las guías de práctica clínica 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, entonces nos hacen mención a que los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, aquí resaltado en color rojo, que se presentan con factores o con características de muy alto riesgo como choque cardiogénico, parada cardíaca, etcétera, deberían ir a una angioplastía primaria o una angiografía coronaria con terapia antitrombótica de una forma muy rápida, idealmente inmediata. Los pacientes que no tienen características de muy alto riesgo, pero sí presentan características de riesgo alto, como un Grace elevado o troponina cardíaca elevada, deberían de ir a una angiografía coronaria en las primeras 24 horas. Y esa es la importancia de la estratificación de riesgo. Ahora también es significativo estratificar el riesgo de sangrado. Y ven ustedes como muchos de los factores son compartidos. La edad, la presión sistólica, algunas otras como insuficiencia cardíaca, son factores que incrementan el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado, factores que tienden a moverse en la misma dirección. Importante entonces es estimarlo, no siempre para tomar decisiones terapéuticas diferentes o prohibir ciertas medicinas, pero sí para establecer duraciones o estrategias dinámicas que nos permitan encontrar ese punto dulce, ese sweet spot, en donde el paciente recibe terapias antitrombóticas, pero no presenta complicaciones hemorrágicas. Tenemos entonces que el tratamiento antitrombótico adjunto a un paciente con un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST es algo parecido a lo que ustedes ven en pantalla. Este es el esquema que utilizamos a la inmensa mayoría de casos que van a una angioplastía coronaria transluminal percutánea en nuestro Instituto Nacional de Cardiología de México. Y vean la receta de cocina de este cóctel de recepción. Es una aspirina masticada de 300 miligramos. En algunos pacientes, el uso ya sea de clopidogrel o ticagrelor. Ojo, aquí hago mención a no en todos, voy a hablarlo más adelante. Una estatina de alta intensidad y un anticoagulante, idealmente enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. Voy a hablar un poco de lo anterior. ¿Por qué clopidogrel? Porque en sus estudios pivotales, como los estudios CREDO, Clarity o CURE, demostró ser superior que placebo. En lo general, los pacientes que reciben clopidogrel tienen menos eventos isquémicos, mejores resultados angiográficos, y ya sea en la fase crónica o aguda, clopidogrel es una buena medicina que en adición al ácido acetilsalicílico se asocia a menos eventos isquémicos. Ahora, también ya desde hace más de una década sabemos que clopidogrel es inferior que ticagrelor. Esto es el estudio Plateau que comparó el uso de este potente P2Y2 inhibidor en comparación de un estándar, clopidogrel, en adición a ácido acetilsalicílico y demostró una reducción significativa de eventos isquémicos a largo plazo en pacientes con y sin elevación del segmento ST a expensas de un incremento en el riesgo de sangrado. También tenemos esta otra medicina que omití a propósito de nuestra receta. Ahora les diré por qué. Prasugrel, si bien demostró ser una medicina superior que clopidogrel, en resultados similares a Plateau, e incluso demostró ser superior en su estudio pivotal hace algunos años en comparación con ticagrelor. El estudio es ICER-REACT, un estudio académico alemán, que demostró ser superior prasugrel que ticagrelor. Hoy sabemos que posiblemente en pacientes con síndrome isquémico coronario agudo esto no sea el caso.
Tenemos este estudio que se llama ACOAST, uno de los varios estudios que han evaluado lo que se llama el pretratamiento. Esto implica en la sala de urgencias darle al paciente ácido acetilsalicílico en combinación con otro P2Y12 potente. Y vean ustedes lo que ACOAST nos sugirió, los pacientes que recibían la combinación de dos antireagantes versus aquellos que recibían solamente ácido acetilsalicílico, no tuvieron diferencias en el objetivo primario compuesto de eventos isquémicos mayores, pero sí parece ser que los pacientes que recibían el segundo antireagante potente antes de la sala de hemodinamia tenían un incremento significativo en el riesgo de sangrado, particularmente sangrado asociado a aquellos pacientes que tendrán que ir a una cirugía de bypass coronario. La recomendación actual de las guías europeas de síndrome coronario agudo es no utilizar rutinariamente el pretratamiento, es decir, mandar a los pacientes a la sala de hemodinamia con ácido acetilsalicílico y sin un P2Y12, y en función de los resultados de la angiografía coronaria, la extensión de la enfermedad y la decisión del tipo de revascularización que se vaya a proponer, el paciente va a una vía percutánea a administrar clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, o si el paciente va a una vía quirúrgica, posiblemente aguantar ese antiagregante plaquetario y darlo cuando sea el momento más adelante. Esto es muy importante y por eso les hice la aclaración, no en todos. ¿Qué conducta tenemos nosotros en el Instituto de Cardiología de México? Balanceamos riesgo isquémico, más ganas de dar el tratamiento, el tiempo hasta el momento que vayamos a hacer la ecografía. Hoy empieza a ser un tiempo bastante cercano. Nuestro servicio de hemodinamia funciona 24/7 y por tanto, en lo general podemos hacer el cateterismo durante la misma tarde o a la mañana siguiente y por tanto nuestro umbral para utilizar pretratamiento es cada vez más alto. Cada vez esperamos un poco más y solamente vamos con aspirina y únicamente damos el segundo antiagregante en sala de hemodinamia cuando el grupo de intervencionistas está a punto de hacer la angioplastia con stent. Ahora, ¿qué tipo de anticoagulante es el preferido? Tenemos muchos datos observacionales para heparina y tenemos algunos estudios que han comparado objetivamente a diferentes anticoagulantes. Les presento solo uno de ellos y después un metaanálisis. Este es el estudio OASIS-5, en donde se comparó el compuesto de muerte, infarto del miocardio e isquemia refractaria entre enoxaparina y fundaparinux. No parece haber diferencias en cuanto a eventos de eficacia, pero sí ven ustedes como los pacientes que tenían enoxaparina presentaban un incremento sutil en el riesgo de sangrado en comparación con fondaparinux, y esto parece ser que se asoció a un incremento apenas significativo en cuanto a mortalidad. Por tanto, si ustedes tienen disponible fondaparinux, una muy buena opción, particularmente en pacientes de alto riesgo de sangrado. Sin embargo, también es importante decir que en metaanálisis a gran escala, Essence, IMI, Acute, Interact, A2C y Synergy, varios estudios que han comparado diferentes anticoagulantes con enoxaparina, parece ser que la enoxaparina es un poquito más eficaz. My take y lo que tendemos a hacer es que utilizamos en muchos pacientes enoxaparina, sobre todo cuando faltan algunas horas para el cateterismo cardíaco. Utilizamos heparina cuando el paciente va a pasar a la sala de cateterismo a muy corto plazo. Utilizamos fondaparinux en pacientes que van a pasar a la sala de hemodinamia con mucho riesgo a sangrado, siempre tomando en cuenta que fundaparinux tendrá que ser complementado con bolos de parina por el riesgo de trombosis del stent si se hace una angioplastía, o trombosis de los catéteres más bien, y una opción ideal en pacientes que tienen un síndrome isquémico coronario sin elevación que será médicamente manejada. Ya para cerrar, ¿qué tipo de recomendación tenemos para el tratamiento percutáneo o quirúrgico? Los pacientes con un síndrome isquémico coronario agudo tienen una menor mortalidad en general dentro del hospital, tienen una mayor extensión de la enfermedad y tienen una mortalidad al año que es la misma que el infarto agudo con elevación del ST. Por lo cual, la decisión del tipo de revascularización es muy importante. Y aquí hay tres grandes bloques que las guías de práctica clínica recomiendan. El primero es choque cardiogénico. Sabemos muy bien, gracias al estudio Culprit Shock, el tratamiento de la arteria responsable del infarto es la forma AIR. Esto recibe clase de recomendación 1B, un estudio clínico autorizado que así lo sugiere. Y después, cuando el choque cardiogénico se ha resuelto y el paciente estabilizado, pasar a una revascularización en etapas completas. Tenemos después el síndrome con elevación del segmento ST. Aquí es bastante claro que hay que tratar la arteria culpable y en los siguientes días tratar el resto de las arterias. Y en pacientes que tienen síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST, hay que buscar una opción de revascularización completa. Hoy factores como la disfunción sistólica, una edad más joven, la presencia de diabetes, una enfermedad más compleja, siguen moviendo la balanza en favor de una cirugía de bypass coronario, cuando pacientes más mayores, sin disfunción ventricular y sin diabetes, tal vez los hagan candidatos mejores, sobre todo si la anatomía no es tan compleja para hacer un cateterismo cardíaco. Creemos que en lo general 25% de los casos tendrán que ir a una cirugía de bypass coronario y 75% de ellos
a una intervención coronaria percutánea. Así que, damas y caballeros, con eso yo cierro, esperando haberlo hecho en tiempo. Mis conclusiones para esta sesión, esperando que sea de toda utilidad para ustedes, es el síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST, comprende dos entidades, la angina inestable y el infarto sin elevación del ST, y es en parte también parte del espectro continuo de los síndromes isquémicos coronarios agudos con elevación del ST. Es este continuo que me gusta siempre recordar a mis residentes. Los pacientes con síndrome sin elevación tienen más extensión de la enfermedad, más placas de colesterol, más complejidad coronaria. Tienen globalmente una menor mortalidad al inicio, pero una mortalidad que podría ser extrema en algunos casos muy avanzados y que en lo general se equipara al año con un infarto con elevación del ST, ¿no? Por tanto, son menos graves, hay que atenderlos igualmente dentro del hospital. La estratificación de riesgo nos permite decidir quién va a ir a una angiografía coronaria inmediata o temprana, especialmente aquellos pacientes que tienen alto riesgo, o quién va a ir a una angiografía inmediata y urgente a aquellos pacientes que tienen muy alto riesgo. También la estratificación de riesgo isquémico y sangrado nos permite elegir el esquema ideal de antitrombóticos y la revascularización idealmente tendrá que ser enfocada, que sea completa, decidiendo el mejor método según la experiencia del centro y algunos factores como disfunción ventricular, diabetes, complejidad de anatomía coronaria y decisión del ARTIM. Y con eso, damas y caballeros, yo les agradezco muchísimo y estaré muy feliz de, a través de la plataforma, contestar sus preguntas. Muchísimas gracias.